Fernando, ¿cómo estás? Lucy Pisni te saluda. ¿Qué tal, Lucy? Buenas noches para vos y para todos la audiencia y televidentes. Bueno, ¿qué interpretación haces vos de esta partida, de esta venta de empresas multinacionales que dejan la Argentina? Bueno, un poco lo que dijiste vos, ¿no es cierto? Es una mezcla de una serie de fenómenos que no se detienen y que obviamente preocupan a nuestro país, porque que una empresa multinacional se vaya y elija instalarse en otro país, indudablemente que genera en la Argentina una situación compleja porque seguramente tiene trabajadores que quedan desempleados, la Argentina deja de producir determinado bien o servicio que esas empresas multinacionales realizaban en nuestro país, y eso genera, por supuesto, recesión económica, desempleo y una situación compleja para la economía, más aún de la que tenemos, ¿no? Claro. Es posible que la pandemia haya agregado algún grado de incertidumbre aún mayor del que ya nuestro país tenía en términos económicos, y por supuesto que la prolongada recesión que la Argentina tiene hace muchos años también hace que las decisiones de esas empresas multinacionales de distintos rubros, tal cual mencionabas, porque fíjate que hay empresas que tienen que ver con los alimentos, empresas aerolíneas, empresas de distribución de productos, textiles, es decir, una cantidad enorme de rubros que han decidido retirarse de nuestro país y volver a sus países de origen o bien instalarse en países vecinos. Está ocurriendo mucho que empresas que estaban en la Argentina están ahora instalándose en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Chile, es decir, países que aparecen como mucho más favorables en términos de negocios que lo que es la Argentina, por la inestabilidad general que nuestro país tiene, por las restricciones que sumamos permanentemente en cuanto a la distribución de dividendos y la posibilidad de girarlos al exterior a sus casas matrices, y desde luego que esa inestabilidad macroeconómica que Argentina tiene, sumada a la pandemia, que eso por supuesto que ha golpeado a todo el mundo, no solo a nuestro país, genera este tipo de reacomodamientos en el mercado internacional. Hay que decir, Lucy, que la economía es una economía absolutamente globalizada y que los países buscan las mejores condiciones en distintas regiones para instalarse. Es indudable que Argentina hace muchos años que no genera esas mejores condiciones, y en términos comparativos con nuestros vecinos mucho menos, ¿no es cierto? Claro. Así que es por eso que hay una fuga de estas firmas internacionales, multinacionales, hacia otros países, la mayoría de los casos países vecinos. Fernando, ¿en qué punto influye, por ejemplo, estamos camino a elecciones de medio término y algunos candidatos importantes del Frente de Todos dicen que hay que presionar aún más a las grandes empresas? Todos sabemos que la carga fiscal en este país es imposible de sostener y sin embargo siguen hablando de mayor presión tributaria en grandes empresas. Esto tampoco, digamos, ayuda a que las empresas decidan quedarse o venir a radicarse, porque si este planteo se hace en campaña y lo hace un candidato a diputado del partido oficialista, está marcando, digamos, una línea de gestión. ¿Cuál es el pensamiento de lo que se pretende aplicar en un futuro cercano? Esto también ahuyenta. Sin ningún lugar a dudas que ahuyenta a todas las empresas. La presión tributaria de la Argentina comparada con otros países del mundo es muy elevada, y el hecho de que un candidato oficialista, en este caso a diputado, mencione que hay que seguir presionando a las empresas más grandes en términos de presión tributaria, lógicamente que refleja el pensamiento del gobierno nacional, ¿no es cierto? Así que obviamente que los inversores observan esas cuestiones, y desde luego que ahuyenta la posibilidad de inversión en nuestro país, que es absolutamente necesaria, ¿no? Argentina tiene hace muchos años una caída de su inversión real directa, tanto de capitales extranjeros como de los propios capitales nacionales, así que imagínate que una manifestación en ese sentido, por supuesto que desalienta cualquier tipo de inversión, así como lo desalienta la creciente presión tributaria
o las restricciones a girar dividendos hacia las casas matrices, como te decía, o el cambio de reglas de juego permanente, ¿no es cierto? La inseguridad jurídica o la falta de seguridad jurídica también, la inestabilidad, la falta de confianza, la perspectiva futuro, la incertidumbre económica, que por supuesto se agravó con la pandemia, pero desde luego que hay una incertidumbre económica muy grande, y por supuesto también las cuestiones laborales, Lucy. No hay que olvidarse que en nuestro país, por ejemplo, hay un decreto que prohíbe el despido de trabajadores y trabajadoras y la duplicación de las indemnizaciones en caso de despido. Exacto. Así que eso, en términos comparativos con otros países que tienen una política más flexible en términos laborales e impositivos, obviamente que coloca a la Argentina en una ventaja comparativa o una desventaja comparativa muy significativa respecto de otros países. Entonces, a la luz de los inversores que miran no solo la tasa de retorno, es decir, de ganancia de las inversiones que realicen, sino que también buscan seguridad jurídica. Y eso Argentina, lamentablemente, hace muchos años que no lo genera. La verdad que después de tantos años de hablar de lo mismo, nos seguimos preguntando, Fernando, ¿cómo salimos de esta? Bueno, indudablemente que Argentina requiere de una profunda reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma previsional y hacer el sistema mucho más previsible para los inversores. Te vuelvo a decir, no solo inversores extranjeros, porque aquí no hay que pensar solamente en la inversión extranjera, también hay que pensar en las pymes de nuestro país, que son las grandes generadoras de empleo, pero en las condiciones actuales ni siquiera las pymes locales están en condiciones de afrontar una inversión, porque indudablemente que la incertidumbre a la que se someten es muy grande y eso, bueno, desalienta todo tipo de inversión. Así que me parece que Argentina necesita como barajar y dar de nuevo, ¿no? Es decir, profundas reformas que hasta aquí no se han visto. Lo que hemos visto en los últimos años, lamentablemente, son parches y parches, son medidas cortoplacistas, muchas veces en términos electorales. Ahora estamos viendo que hay como una inyección de optimismo, de confianza, que tiene que ver con los planes de vacunación, pero también, fíjate, con inyectar dinero en el bolsillo de cada una de las personas, porque de esa forma van a alentar el consumo. Pero eso es una medida cortoplacista, por supuesto, ¿no? Lo vemos en el bono a los jubilados, o el incremento que se le va a dar a los jubilados, los cambios en el impuesto a las ganancias para los trabajadores y trabajadoras, el cambio en el monotributo, pero son todos parches que son medidas de corto plazo. Nadie está pensando en una planificación a mediano y largo plazo en nuestro país, lamentablemente. Y me parece que la discusión de fondo que nos tenemos que dar los argentinos y argentinas es justamente eso: ¿qué país queremos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esa discusión todavía está pendiente. Claro, y además se toman medidas que no han dado resultado y se repiten, como esto de prohibir las exportaciones, por ejemplo. Sin duda, volvemos a repetir recetas que ya están absolutamente fracasadas, agotadas, perimidas, que han fracasado en el pasado, que la hemos probado muchas veces y que las volvemos a repetir. Y eso, bueno, indudablemente que nos falta ese camino de aprendizaje, ¿no es cierto?, de ser más creativos, más novedosos, invertir en donde verdaderamente tienen que invertir los países que se quieren desarrollar, fundamentalmente en ciencia y técnica, en educación, en tecnología. Argentina es un país muy, muy atrasado en términos tecnológicos y respecto de la ciencia y la técnica, aun cuando tenemos recursos humanos muy formados, pero lamentablemente no hay una inversión significativa en todas esas áreas del conocimiento que permitan un desarrollo de la tecnología y de la ciencia y la técnica que nos transforme en un país generador no solo de materias primas primarias, que es lo que somos hoy, somos exportadores de materias primas del sector primario, pero no agregamos valor a nuestro producto. Y la mayoría de los países que se han desarrollado lo han hecho a partir de agregar valor a sus productos, no solo sembrar y cosechar en términos de productos primarios como la soja, como el maíz, como el trigo, sino tratar de agregar valor a todo eso, porque eso genera más empleo, genera mejores condiciones y por supuesto que genera mayor ingreso a nuestro país vía las exportaciones, por ejemplo. Y acá fíjate que lo acabas de mencionar, nosotros restringimos las exportaciones, en este caso de carne, creyendo que con eso vamos a bajar el precio interno y eso no ocurre.
y esa receta la hemos aplicado miles de veces y ha fracasado, y otra vez volvemos a caer en la misma situación. Así que me parece que hay que revisar lo que hemos hecho en el pasado, revisar lo que hacemos en el presente y no volver a cometer los mismos errores en el futuro. Bueno, seamos un cachito optimistas. Habría mucho más para charlar, Fernando, pero bueno, los tiempos se terminan. Lo seguiremos en la próxima porque este es un tema que me parece que no lo vamos a cambiar rápidamente y vamos a tener tiempo, lamentablemente, para seguir hablando de estas cosas que nos ocurren y nos perjudican tanto. Como siempre, te agradecemos todo lo que nos enseñás y la claridad, además, que tenés para contarnos estos temas que suelen ser complejos. Gracias a ustedes, Lucy, que tengan buenas noches. Igualmente, gracias.